¿Qué tal, compañeros? Mi nombre es Omar y voy a hablarles del aborto completo e incompleto. Primero vamos a definir qué es el aborto. Pues según la definición clásica, el aborto es la finalización de la gestación antes de que el feto alcance la edad gestacional suficiente para sobrevivir fuera del claustro materno. Sin embargo, esta definición es imprecisa, ya que no aporta ningún dato objetivo que nos permita delimitar con exactitud un aborto de un parto inmaduro, debido fundamentalmente a que los avances de la medicina han mejorado de forma muy considerable la supervivencia de los neonatos muy inmaduros. Es por eso que la OMS, con el objetivo de unificar criterios y no subestimar la mortalidad neonatal, definió el aborto como la expulsión o extracción uterina de un embrión o feto de 500 gramos o menos, además de una edad gestacional de 22 semanas que coincide aproximadamente con el peso establecido. Ahora bien, definiendo el aborto incompleto, este se caracteriza por la expulsión de parte del contenido uterino, pero todavía quedan restos embrionarios y/u ovulares dentro del útero. Es muy similar al aborto en curso, aunque en este caso es posible observar restos ovulares en la vagina o saliendo a través del cérvix. Abordando el aborto completo es un aborto en el cual todo el feto y la placenta han salido del útero antes de la semana 20 de embarazo. En esta forma clínica, ya se ha producido la expulsión completa del huevo, existe sangrado, a veces escaso o nulo, y las pacientes no presentan dolor. Ahora vamos a ver la fisiopatología. En la fisiopatología vamos a encontrar en diferentes bibliografías que el aborto no tiene una causa aparente. Sin embargo, el aborto completo e incompleto tienen factores relacionados. Uno de ellos es la edad materna. El riesgo de presentar un aborto se incrementa a medida de que aumenta la edad materna, de modo de que el riesgo de aborto para las mujeres de entre 12 y 19 años es del 13,3% frente a un 51% en mujeres de 40 y 44 años. El factor que influye de manera más determinante en el incremento del riesgo es la cantidad y calidad de ovocitos. Además, vamos a encontrar que los embriones tienen un número anormal de cromosomas en este caso. Posteriormente, tenemos también los factores genéticos. Las trisomías de cromosomas autosómicos son la causa del más del 70% de las pérdidas gestacionales en mujeres mayores a 36 años, a quienes la disminución de la reserva ovárica y otros factores proporcionan la falta de separación de las cromátides durante la meiosis, especialmente en la meiosis I. Pasando a los factores uterinos, vamos a encontrar que las mujeres con útero arcuato es el hallazgo más frecuente, además de la incompetencia cervical, donde el cérvix se encuentra en fase de acortamiento, y esto también es parte de la fisiopatología del aborto. En los factores endocrinológicos pueden originarse en los componentes del eje sistema nervioso central, hipotálamo, hipófisis, ovario, tal como la deficiencia de la fase lútea, pero también puede deberse a alteraciones en la tiroides, glándulas suprarrenales, en la producción de prolactina o insulina. Entre otros, se ha demostrado que la hipersecreción de estas hormonas son un factor abortivo. Abordando los factores ambientales, pues vamos a encontrar que relacionados con el consumo del café, cigarro y alcohol, además de la deficiencia del ácido fólico, deficiencia de selenio o enfermedades celíacas, y el estrés, desencadenan una deficiencia en el desarrollo fetal como efecto y también la expulsión del mismo. Dentro de los factores inmunes, vamos a encontrar que los anticuerpos antifosfolipídicos pueden ser la causa del 3 al 15% de los abortos. Con relación a los mecanismos patogénicos de los anticuerpos antifosfolipídicos, estos actúan sobre los fosfolípidos de las células endoteliales y las plaquetas, produciendo enfermedades tromboembólicas e hipercoagulación. Se ha demostrado que estos anticuerpos en exceso pueden tener una actividad negativa tanto en la reproducción humana como en el desarrollo de los embriones. Abordando otros factores causales del aborto, tenemos también la endometriosis y las infecciones. La endometriosis consiste en implantes ectópicos del tejido endometrial, con efectos sobre el líquido peritoneal, el número y actividad de los macrófagos y los picos de LH. Es causa de dolor pelviano, defecto en la fase lútea, infertilidad,
y del mayor número de abortos, embarazos ectópicos y mortinatos. En las infecciones, bueno, pues vamos a encontrar que entre los microorganismos asociados del aborto se incluyen las bacterias Listeria, Campylobacter, Salmonella, Brucella, Clamidia y Troponema. En los virus vamos a encontrar citomegalovirus, rubiola, herpes, VIH, varicela y viruela. También vamos a encontrar micoplasmas como son la Urealictum y los hominis, además de parásitos como el Toxoplasma y el Plasmodium. En esta diapositiva les presento los datos significativos, donde vamos a ver dominios y clases afectados. En este caso, el dominio 2, clase 5, hidratación, con dato significativo de sepsis, traumatismos e hipertermia. En el dominio 8, en la clase 3, reproducción, vamos a encontrar el alcoholismo, el tabaquismo y el abuso de cafeína. En el dominio 9, clase 1, respuestas postraumáticas, encontramos el aborto. En el dominio 11 encontramos dos clases, el 1, la infección, y el 2, la lesión física, en donde los datos significativos pues son los restos embrionarios en el útero, ruptura de membranas, alteraciones inmunológicas, sangrado y también la edad materna. Y por último, el dominio 12, clase 1, confort físico, donde encontramos el dolor pelviano. En los estudios auxiliares diagnósticos encontramos la ecografía, el hemograma completo y el estudio radiológico. La ecografía nos va a ofrecer información de si han quedado restos ovulares en el interior del útero, así como restos embrionarios también. En el hemograma completo sabremos si el aborto fue provocado por alguna infección y sabremos cómo actuar ante el tratamiento de la paciente. El estudio radiológico también nos permitirá observar si todos los productos de la gestación han sido evacuados o expulsados por completo. En el tratamiento de esta patología vamos a encontrar el legrado. Su objetivo, pues, es retirar por completo los restos ovulares o de la gestación que pudieron haber quedado en el útero, esto en el aborto incompleto. Después, en una administración de inmunoglobulina anti-D. Esta nos ayudará a reducir la formación de anticuerpos RH en futuros embarazos si así lo desea la madre. También vamos a hacer un control ginecológico de 3 a 4 semanas posteriores al aborto. Esto para descartar la presencia de restos ovulares o si podemos encontrar procesos infecciosos. También se va a recomendar a la paciente abstinencia sexual, evitar baños vaginales y tampones, para evitar complicaciones infecciosas. Además de que no tenemos que dejar de lado el apoyo emocional. Esto para tratar el síndrome postraumático que pudieron haber tenido con el aborto. En los diagnósticos NANDA vamos a encontrar deterioro de la integridad tisular, relacionado con extremos de la vida, manifestado por destrucción tisular, sangrado y edad materna. En los indicadores NOC vamos a encontrar integridad tisular, piel y membranas, severidad de la pérdida de sangre e hidratación. Vamos a vigilar en las actividades NIC el estado de hidratación, las mucosas húmedas, un pulso adecuado, presión arterial ortostática según sea el caso. También administración de líquidos, observar la cantidad y naturaleza de la pérdida de sangre. Se administrarán hemoderivados, plaquetas y plasma fresco congelado dependiendo del caso. Se realizará un registro preciso de entradas y salidas también. En el siguiente diagnóstico NANDA encontramos un riesgo de infección, relacionado con inmunosupresión, ruptura prematura o prolongada de las membranas amnióticas, restos fetales u ovulares en el útero. En los indicadores NOC encontramos el estado inmune, el estado materno puerperal y la integridad tisular, piel y membranas mucosas. En las actividades NIC vamos a observar los signos y síntomas de infección sistémica y localizada, además de inspeccionar la existencia de eritema, calor extremo o exudados en la piel y las mucosas. Enseñaremos a la paciente los autocuidados post-aborto y el control de los efectos secundarios del mismo. Administraremos inmunoglobulina anti-D en pacientes RH negativo y guardaremos los tejidos eliminados para posteriores estudios histopatológicos.
En este diagnóstico NANDA y por último encontramos el riesgo de la alteración de la diada materno-fetal relacionado con el abuso de sustancias. Los indicadores NOC que encontramos dicen conocimiento, control del consumo de sustancias, desarrollo adulto joven y control del riesgo. En las actividades NIC vamos a determinar la comprensión de la paciente de los factores de riesgo identificados. Vamos a informar sobre las desviaciones de la normalidad del estado materno-fetal inmediatamente al médico o a la matrona según corresponda. También se va a registrar el estado actual y los antecedentes de tabaquismo, de alcoholismo y de consumo o abuso de sustancias. Estableceremos un plan de seguimiento clínico y observaremos la conducta del paciente y del personal que le apoya. Bueno, de mi parte sería todo. Estas son algunas de las referencias más relevantes que encontré. Si tienen alguna duda, pueden preguntarme con toda confianza. Gracias por su atención.